¿Qué tan despierto puede llegar a estar alguien? Un asesino que ha logrado escapar durante 30 años. Mandé a mis mejores agentes tras él, pero bastó un gesto mínimo. La agente llevándose la mano a la oreja para que todo se torciera. En el acto, él reaccionó y la mató. Le ordené que bajara la mano. Demasiado tarde. En ese mismo instante, otro agente fue a comprobar las cámaras. Salí corriendo para detenerlo. Sentí que las fuerzas me abandonaban. Aquello solo podía alimentar la desconfianza del sospechoso. Y así fue. Desapareció sin dejar rastro. Lo único que conseguí fue que la agente restante lo siguiera hasta un edificio residencial. Sin embargo, algo en mi interior gritaba que aquello no iba bien. Corrí a revisar las grabaciones y confirmé mis temores. En un ángulo muerto, fuera de nuestro alcance visual, el hombre deslizaba una navaja, preparado para cortarle el cuello. No lo dudé. Fui personalmente hasta el edificio y entré en escena fingiendo ser un padre severo, reprendiendo a su hija. Le quité los auriculares y le puse unos pendientes comunes. Mientras continuaba el regaño, inicié una conversación casual con él. Al ver que la joven ya no llevaba nada sospechoso en las orejas, guardó el cuchillo. Había acertado. Ya sospechaba que era una agente encubierta, pero ahora estaba dispuesto a hablar. Aún así, sabía que seguía examinándome. Entonces saqué una manzana como si fuera un gesto trivial. No lo era. En su interior había una microcámara. Captó su rostro con total claridad y, de inmediato, mis compañeros comenzaron a cruzar datos. Perdón si parecí descortés. Lo que escupí de la manzana no era pulpa, era el dispositivo. Sabía que nos vigilaba, por eso presioné primero el botón del piso en el ascensor. Cuando le pregunté, él marcó la planta baja. Quería comprobar si realmente volvíamos a casa. Nunca subestimes a un detective viejo. También había notado una presencia a nuestras espaldas. Hice que la chica se ocultara tras unas cajas de paquetería y forcé la cerradura con una herramienta especial. Así conseguí mantenerlo a raya, al menos por un tiempo. Al día siguiente volví a cruzarme con él, gracias a aquella manzana que nos dio ventaja. De forma deliberada, intentó provocarme, insinuando que otra tienda era más barata, pero ya habíamos investigado ese lugar. Le respondí sin titubear que, en realidad, era la más cara y que sus productos no estaban frescos. No iba a caer tan fácilmente. Continuó probándome por todo el mercado. Respondí a cada pregunta con calma e ingenio. Al final, aproveché el momento y los invité a cenar en casa, porque si hasta entonces solo había sido un juego de miradas y trampas, la verdadera prueba estaba a punto de empezar.